capítulo 5, el verso 20, y dice así la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esta es palabra de Dios. Como ustedes ven en este texto, el mismo Pablo se denomina que él es embajador de Cristo. Y cuando pensamos en un embajador, pensamos en alguien que representa a un país delante de otros países o a un gobierno, a su soberano. Y definitivamente no todo el que estudia para ser embajador puede ser embajador. Sencillamente las relaciones internacionales se pueden estudiar, pero también tiene que haber un carisma, tiene que haber una actitud ante la vida para desempeñar esta tarea. Y esta persona se va a esmerar siempre, o debe esmerarse, en dar la mejor imagen de su país y de su gobierno al mundo. Así que la generalidad de los embajadores se distinguen porque generalmente utilizan la vestimenta adecuada. En algunos países incluso usan trajes diferentes a los del resto del occidente, pero es la manera en que ellos representan con su vestimenta a el pueblo al cual ellos están tratando de presentar al mundo. También van a representar los intereses de las naciones y de sus gobiernos, y van a disponer de cartas que les van a abrir puertas en distintos lugares, porque son cartas otorgadas por sus países. Deben ser personas muy preparadas, generalmente deben usar las oportunidades en favor de su nación, y también deben saber desarrollar un rol reconciliador, saber negociar, usar la palabra adecuada en el momento adecuado con el conocimiento necesario. Sin embargo, yo creo que el mejor embajador que ha existido fue nuestro Señor Jesucristo. Él representó la majestad de Dios y nos dio el anuncio del reino, el cual dijo: ya está aquí, no plenamente, pero ya el reino de los cielos entre vosotros está. Así que con este rol que él representó de ser embajador del reino, él vino a reconciliarnos con Dios y nos entregó además cartas que fueron firmadas con su sangre preciosa, donde nos declaró libres del pecado y de la muerte por su sacrificio en la cruz. Por eso los cristianos por fe tenemos la certeza de que las puertas de los cielos están abiertas para nosotros, y sobre todo sabemos que el Señor, que nos ha llamado sus hijos, tiene un lugar para nosotros también en su reino. Sin embargo, el reino de los cielos, como bien dijo Jesús, ya está en medio nuestro, pero no todavía en plenitud. Pero ¿cómo nosotros podemos ser embajadores de ese reino que de alguna manera se presenta en medio de este mundo caído, pero que todavía no se vive plenamente? En este texto recordamos que Pablo se autodenomina embajador de Cristo para la iglesia de los Corintios, y lo que les está es suplicando, les está pidiendo que ellos se reconcilien con Dios. Ante la palabra de Dios, el pueblo acepta a Jesucristo y deja que el Espíritu Santo vaya penetrando en su vida y le vaya transformando. Así que de alguna manera, para nosotros ser embajadores de Dios, hay algo muy importante. Nadie puede ser embajador si no conoce el reino que representa y al rey que debe representar. Así que en consecuencia, nosotros como embajadores de Cristo, mensajeros del reino de los cielos, tenemos que
conocer al Señor y tenemos que conocer primeramente a su reino. No es un hecho de palabra, es un hecho de experiencia personal. Así que vamos a ver algunos elementos que deberíamos tener, características que nos deberían identificar cuando vamos a pensar que somos embajadores de Cristo. Primeramente, debemos ser personas capaces de escuchar y dejarnos guiar por la voz de Dios. Si usted va a ser embajador, usted tiene que tener plena comunicación con aquel al cual usted representa. Fíjense ustedes que cuando Jesús estaba en la tierra, fue llevado al desierto y allí fue tentado. Y allí el Señor, en dependencia de Dios, en oración, en conocimiento de la palabra y en comunión diaria con el Padre, pudo vencer los obstáculos y las tentaciones y fue fortalecido para ser un embajador del reino en la tierra. Así que de igual manera, nosotros tenemos que ser personas que alimentemos nuestro espíritu a través de la palabra. Alimentemos nuestro espíritu a través de la oración. Y la palabra dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra en nosotros. Pero también nos dice que es lámpara y lumbrera que ilumina el camino. Y me gustaría también que fuera un buen espejo donde nosotros pudiéramos irnos mirando a ver de qué manera vamos siendo transformados por el Espíritu Santo para cumplir este rol que Dios tiene para nosotros de ser embajadores de su reino. Porque usted, para representar al reino, tiene que traer en sí las características del reino y de su soberano. Así que lo primero que tenemos que aceptar es que van a haber cosas de nuestra vida vieja que tienen que quedar atrás y que Dios va a ir poniendo en nosotros de Él en una nueva naturaleza, en un nuevo nacimiento, aquello que necesitamos y aquello que precisamos para poder ser anuncio del reino en la tierra. Por otra parte, un embajador de Cristo reconoce que sus batallas ya fueron vencidas en la cruz del Calvario por la sangre del Señor. Y que es el Señor quien pelea por nosotros. Y que es el Señor el que nos da la encomienda de representarle, pero los asuntos son de Él y le pertenecen a Él. Es aquella experiencia de poder depositar en el Señor toda aquella carga, toda aquella situación difícil, sabiendo que el Señor pelea por nosotros. Hay un pasaje de la Biblia que ustedes conocen muy bien y que es de David antes de ser rey, cuando es llamado para enfrentar al gigante Goliat. Y David allí, en vez de comenzar a pavonearse diciendo lo que él era capaz de hacer, él declara en nombre de quién va a desarrollar esa batalla. Él dice, no es en mi fuerza, no es con las espadas, no tiene nada que ver la fortaleza humana. Yo voy a venir ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros somos representantes del reino de los cielos, embajadores de Cristo en esta tierra, lo primero que tenemos que entender es que estamos actuando en el poder del Señor. Un poder tan grande que incluso levantó a Jesús de los muertos y tiene la potestad de vencer la muerte en cada uno de nosotros para darnos eternidad en nuestro corazón. Así que la gloria sea para el Señor. Tenemos la confianza puesta en aquel que es el único y verdadero Rey. Rey del cielo, Rey de la tierra, y en Jesucristo su Salvador, a quien le damos toda la honra y toda la gloria. Así que además de ser nosotros transformados, ¿verdad?, en este caminar con Cristo, pidiéndole al Señor que renueve nuestro espíritu para poder nosotros ser sus embajadores, tenemos la certeza
certeza de que ya el Señor, además de estar con nosotros, ha luchado a nuestro favor. Y podemos descansar en Él y usar las armas que vienen de Él, las armas espirituales que nos pueden hacer vencedores. Así que, como último elemento de este llamado que Dios nos hace a ser embajadores, es una tarea que precisa de mucha paciencia, de mucho empeño, de mucha diplomacia y de perseverar una y otra vez. No sé cuántos de ustedes siguen las noticias, no es mi fuerte, pero cada vez que te están hablando de reuniones internacionales para lograr la paz, ¿cuántas reuniones podemos decir que se han hecho, digamos, en los últimos 4 meses? Usted no tiene idea. Porque parte de ese trabajo de diplomacia es la perseverancia, es tratar de volver una y otra vez, y no solo para intercambios económicos o cuestiones de paz, sino para todo lo que beneficie a los gobiernos y al país. Así que es necesario que nosotros seamos revestidos por el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de esa perseverancia, de esa sabiduría, de ese discernimiento con el cual vamos a ir poniendo pequeñas luces del reino de Dios en nuestro día a día. El Señor hablaba en parábolas, y hay 2 parábolas muy pequeñas y que son casi insignificantes. Las parábolas eran cuentos que Jesús hacía para poder enseñar. Y estas 2 parábolas se conocen como la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Están en Mateo 13, 31 y 33. Y voy a leerles porque quiero que ustedes se den cuenta cómo los pequeños detalles de la vida, cómo las cosas casi insignificantes pueden hacer la diferencia. Dice así la palabra en Mateo 13, 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Son 2 parábolas de la vida cotidiana. Lo primero dice que la semillita de mostaza es una de las más pequeñas que existen. Pero cuando esa semilla se siembra, no vas a ver al momento la diferencia. Va a ir creciendo en silencio, de manera pausada, hasta llegar entonces a ser un arbusto, dice que es la mayor de las hortalizas, y que hasta los pájaros pueden encontrar allí sus nidos. Y lo otro es la imagen del pan. Usted hace una masa y pone la levadura. Y si usted hace algo pequeño, cuando lo deja reposar al otro día, ¿cómo va a estar? Grande, va a crecer, porque la levadura va a hacer que la masa crezca. El reino de los cielos no podemos verlo como algo que está en medio nuestro de manera impactante. Pero lo que quiero dejarles en su mente es que las pequeñas acciones de amor, que lo pequeño que nosotros hacemos, que a veces parece insignificante, va dejando huellas en los corazones. Que las palabras que a veces usted cree que no fueron escuchadas, en algún momento van a fructificar. Así que la realidad es que usted va a estar trayendo a este mundo pequeños destellos del reino de los cielos a través de su manera de vivir, de su manera de hablar y de su manera de comunicarse con el Señor para ser intermediario entre Dios y las personas. ¿Y cuál es el objetivo? El mismo que tenía Pablo:
llamar a las personas a que se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Claro que va a haber dificultades, claro que va a haber tribulaciones, claro que muchas veces nos vamos a poder desanimar por las situaciones que son contradictorias, pero cuando somos embajadores de Cristo, sabemos que la lucha no es nuestra, que es de Él, y que en su momento podremos ver la victoria. Hermanos, la idea de esta mañana es: el reino de los cielos está en medio nuestro. Lo podemos ver de manera evidente. Ustedes dirían, si me siento a ver la televisión no lo veo mucho, pero usted tiene que aprender a ver los detalles de Dios, las secuelas que Dios deja en medio de este mundo, y sobre todo cómo yo hago la diferencia en mi día a día en medio de esta sociedad. Y ahí, en esos pequeños espacios, como la levadura en la masa, como la semilla en la tierra, va creciendo y va aumentando la presencia del reino de Dios en medio nuestro, que ya está desde que Jesucristo vino, pero que realmente estará en plenitud cuando estemos en gloria. Y hay una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos. Primeramente, recordando que somos gente importante en el reino de Dios, que somos embajadores de Cristo y que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra para poder, ¿verdad?, traer esos espacios del reino a este mundo. Y las preguntas que debemos contestar en nuestro corazón son estas. Cuando las personas me ven a mí, ¿pueden ver a Jesús? ¿Realmente yo represento al Señor que es mi Señor y mi Salvador? ¿Yo represento a Jesucristo como el Rey del reino de los cielos? Cuando la gente me ve a mí, ¿a quién ven? ¿Realmente ven mi naturaleza o yo puedo darles destellos de la luz del reino de Cristo a sus vidas? La otra pregunta es: tal como yo soy, ¿cómo me evalúo como embajador de Cristo? Y si la evaluación que usted se hace no trae muy altas calificaciones, ¿qué quiere decir? Todavía estamos en tiempo de seguir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo y por su santidad. Así que, hermanos, no piensen que usted no ha sido llamado por el Señor a reconciliar a otros con Dios, sino específicamente insista, capacítese en búsqueda con la presencia del Señor, porque usted es un embajador y las puertas del cielo están abiertas a su favor para traer personas a Cristo y para que el mundo pueda reconciliarse con Dios. No es una tarea fácil, pero gracias a que otros quisieron ser embajadores de Cristo, hoy nosotros podemos decir: Cristo vive en mí. Y lo único que te está pidiendo la palabra en esta mañana es que tú hagas lo mismo que se hizo contigo con aquellos que te rodean. Y aunque la gente no acepte a Cristo, allí donde tú estás, deja espacios del reino, deja tus huellas de amor. Vamos a ver.